Me llamo Alexander Kane, un veterano de operaciones especiales con años de experiencia en misiones clasificadas. Mi piel curtida por el sol y mis ojos afilados eran el resultado de incontables horas en terrenos hostiles alrededor del mundo. Mi reputación me precedía, y mi habilidad para liderar equipos en las situaciones más peligrosas era conocida en círculos militares de alto nivel. Junto a mí, estaba el sargento Joseph Michei, un hombre de pocas palabras, pero de una eficiencia inigualable. Su mirada seria y su presencia tranquila eran una garantía de que, a su lado, las cosas se hacían bien. La teniente Emma Hayes era una experta en tecnología e inteligencia, una mente brillante capaz de desentrañar los secretos más enrevesados de la tecnología extraterrestre. Sus ojos azules brillaban con la emoción de cada nuevo desafío. El sargento Michael Rodríguez, apodado Rocky, era el músculo del equipo. Un gigante de más de 6 pies de altura con un corazón aún mayor, su lealtad era inquebrantable y su habilidad con armas pesadas, legendaria. Por último, la especialista en medicina de combate, la sargento Sarah Lewis, era la encargada de mantenernos a todos con vida en situaciones extremas. Su presencia tranquila y su capacidad para mantener la calma en medio del caos eran invaluables. Fuimos seleccionados para esta misión secreta por un comité de alto nivel que no escatimó en recursos ni en detalles clasificados. Nuestros expedientes se desvanecieron en la oscuridad de los archivos, y nos encontramos en una base de entrenamiento remota, sin saber exactamente para qué habíamos sido reunidos. El rugido del motor de la aeronave llenaba mis oídos mientras nos acercábamos al puesto de avanzada en el Ártico. La vista desde la ventanilla era una extensión interminable de blancura, interrumpida solo por las sombras de las montañas que se recortaban en el horizonte. La inmensidad del paisaje me recordaba lo aislados que estábamos en este rincón helado del mundo. Allí, frente a un panel de oficiales sombríos, se nos explicó la gravedad de la situación. La base en el Ártico, abandonada desde la Guerra Fría, había detectado una señal de origen desconocido. Un objeto no identificado se había estrellado en la tundra helada, y la incertidumbre sobre su naturaleza y propósito era una amenaza que no podía ser ignorada. Les agradezco por responder a esta llamada, comenzó el comandante, su tono grave. Estamos frente a una situación de la mayor importancia y gravedad. La base en el Ártico ha detectado una señal de origen desconocido. Un objeto de naturaleza alienígena se ha estrellado en la tundra, y no sabemos cuáles son sus intenciones ni qué peligros podría representar. Nos convertiríamos en una avanzadilla, en el escudo de la humanidad ante lo desconocido. Equipados con tecnología experimental y armamento de última generación, nos dirigimos hacia el Ártico en un transporte militar que surcaba el cielo nocturno. El viento azotaba la aeronave, y el rugido del motor era la única conversación que necesitábamos. Miré a mi equipo, cada uno de ellos concentrado en su papel, listos para enfrentar lo que fuera que encontráramos. La tensión en el aire era palpable, pero no había espacio para el miedo. Llegamos a la base en medio de la noche, iluminada únicamente por las luces del transporte. El silencio sepulcral que nos recibió parecía una advertencia, un eco de los secretos que yacían enterrados en la tundra helada. Aquella noche, bajo el resplandor pálido de la luna ártica, comenzó una odisea que nos llevaría a enfrentar lo inimaginable, a luchar por nuestras vidas contra una amenaza que desafiaba toda comprensión. Y mientras avanzábamos hacia la zona del impacto, el viento nos susurraba que no estábamos solos en la oscuridad. Nos miró a cada uno de nosotros con una seriedad que dejaba claro que no había lugar para errores.
Ustedes son nuestra mejor y última esperanza en esta situación. Su entrenamiento, su experiencia y su dedicación son lo que nos llevará a través de este desafío. Su misión es asegurar la zona, tomar medidas de radiación y eliminar cualquier amenaza que pudiera surgir antes de que llegue el equipo de investigación. Las palabras resonaron en la sala, y la gravedad de la situación se instaló en cada uno de nosotros. Sabíamos lo que estaba en juego y estábamos dispuestos a enfrentarlo. El comandante nos proporcionó información detallada sobre la base y los procedimientos a seguir. Las horas pasaron en una mezcla de preparación y anticipación. Cada uno revisó su equipo, cada miembro repasó sus responsabilidades. La adrenalina fluía en nuestros cuerpos, pero la determinación en nuestros rostros era inquebrantable. Finalmente, subimos al transporte militar que nos llevaría al corazón del Ártico. El rugido del motor llenó nuestros oídos mientras el paisaje blanco se desplegaba ante nosotros. El comandante nos miró una última vez antes de desearnos buena suerte y cerrar la puerta. Así comenzó nuestra odisea en el Ártico, una misión que nos llevaría a enfrentar lo inimaginable, a luchar por nuestras vidas contra una amenaza que desafiaba toda comprensión. Y mientras avanzábamos hacia la zona del impacto, el viento nos susurraba que no estábamos solos en la oscuridad. El viento helado cortaba como una cuchilla mientras nos aproximábamos al punto de aterrizaje en el Ártico. Desde el interior del transporte, el mundo exterior parecía un vasto océano de blancura infinita. El rugido del motor se fusionaba con el sonido de la tormenta de nieve que arremolinaba a nuestro alrededor, creando una cacofonía fría y desolada. En la cabina, mi equipo se preparaba meticulosamente. Emma ajustaba los controles de su dispositivo de análisis de tecnología alienígena, sus dedos ágiles danzaban sobre la pantalla táctil. Rocky, con su fornido cuerpo enfundado en un abrigo térmico, verificaba una vez más las municiones de su ametralladora pesada. Sara revisaba sus suministros médicos, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Michie mantenía su mirada clavada en el horizonte, su expresión imperturbable. El comandante nos había advertido sobre las condiciones extremas del Ártico, pero nada podría habernos preparado para lo que encontraríamos allí. Los minutos se hicieron horas mientras volábamos a través de la tormenta de nieve, acercándonos cada vez más al punto de impacto. A medida que descendíamos, la ansiedad se apoderaba de nosotros, pero ninguno de nosotros se permitía mostrarlo. Finalmente, la aeronave tocó tierra con un ligero temblor. Las luces se atenuaron, y el motor se apagó. Nos quedamos en silencio, el único sonido que se escuchaba era el viento que azotaba la estructura metálica del transporte. El comandante se unió a nosotros en la cabina y nos dio una última instrucción antes de abrir la escotilla. Recuerden, su objetivo es asegurar la zona, tomar medidas de radiación y eliminar cualquier amenaza que encuentren. Su entrenamiento los ha preparado para esto. Confío en que cumplirán con su deber. Salimos del transporte y el aire frío nos golpeó como un puñetazo en el rostro. El paisaje era desolador, un vasto campo de nieve y hielo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La luna, alta en el cielo, arrojaba una luz fría y plateada sobre la tundra, haciendo que cada copo de nieve brillara como diamantes. La base en sí misma parecía un relicario de la Guerra Fría, con sus edificios de metal oxidado y estructuras cubiertas de hielo. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí décadas atrás, y solo la presencia de nuestro equipo le devolvía un atisbo de vida. Nos dirigimos hacia el epicentro del impacto, siguiendo las coordenadas proporcionadas por la base.
El viento susurraba entre nosotros, llevando consigo una sensación de inquietud. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el crujir de la nieve bajo nuestros pies. Llegamos al lugar del impacto y la vista que se desplegó ante nosotros fue impactante. La aeronave alienígena yacía destrozada, una obra maestra de ingeniería retorcida y fragmentada. Pedazos de metal alienígena se esparcían por la nieve como un puzzle gigante y macabro. Emma y Michelle se pusieron manos a la obra, sus dispositivos de análisis zumbaban con actividad mientras inspeccionaban los restos de la nave. Su concentración era absoluta, y yo sabía que estaban desentrañando los secretos de la tecnología alienígena. Rocky, el gigante inmutable, mantenía su mirada fija en el horizonte, su arma lista y preparada. A pesar de la tensión en el aire, su presencia nos brindaba cierta sensación de seguridad. Sara se mantenía cerca de mí, su mochila de suministros médicos lista. Su rostro sereno ocultaba la tensión que sé que todos sentíamos. Estábamos en territorio desconocido, enfrentando lo que parecían ser tecnología y criaturas alienígenas. El peligro era palpable, pero no podíamos permitirnos flaquear. Comencé a tomar medidas de radiación, pero los resultados me dejaron perplejo. Los niveles eran inusualmente altos, y no había una fuente evidente que pudiera explicarlo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero no podía permitirme distraerme. Entonces, ocurrió. Un sonido gutural, como un susurro de ultratumba, se filtró a través del silencio. Todos nos detuvimos en seco, nuestros sentidos agudizados, nuestros ojos buscando la fuente de aquel sonido perturbador. De la nada, emergieron del blanco manto de nieve criaturas que no podían ser de este mundo. Sus cuerpos retorcidos y sin forma definida parecían estar hechos de pesadillas. Ojos brillantes destellaban en medio de sus rostros deformes, y mandíbulas desencajadas se abrían en un rictus de hambre. El caos estalló. Los disparos resonaron en la noche helada mientras luchábamos por nuestras vidas. Las balas se perdían en la niebla, y cada vez que una criatura caía, parecía ser reemplazada por dos más. El aire se llenó con el olor metálico de la sangre y el sonido ensordecedor de gruñidos alienígenas. Cada disparo resonaba en la gélida noche, iluminando el paisaje con destellos mortales. Rocky, con su ametralladora pesada, era una fuerza implacable, cortando el aire con una lluvia de balas que desgarraban a las criaturas. Pero a pesar de nuestra valentía, la situación se volvía cada vez más desesperada. Michelle cayó, abatido por una de las criaturas que parecía surgir de la oscuridad misma. Su grito se perdió en el rugido del viento, y su arma quedó inerte en la nieve. Sin pensarlo dos veces, ordené un retroceso hacia la antigua base de la Guerra Fría. Nos movimos con rapidez y determinación, buscando una mejor posición que nos permitiera enfrentar a las criaturas con ventaja táctica. La base yacía a pocos cientos de metros, una estructura de metal oxidado y congelado que parecía un refugio de otro tiempo. Las puertas chirriaron al abrirse, revelando el interior oscuro y helado. Una vez dentro, nos preparamos para el próximo asalto. Emma tomó posición estratégica junto a las ventanas, utilizando la tecnología alienígena para analizar el comportamiento de las criaturas. Rocky se apostó en la entrada principal, listo para recibir a cualquier intruso con un torrente de balas. Sara y yo nos preparamos para cualquier eventualidad. Su mochila de suministros médicos estaba abierta y lista. Nos miramos el uno al otro, compartiendo una determinación silenciosa.
Sabíamos que dependíamos el uno del otro para sobrevivir. Las criaturas no tardaron en encontrar nuestro refugio. Se agolparon fuera de la base, gruñendo y arañando las paredes metálicas. Sus ojos brillaban en la penumbra, llenos de una malévola determinación. El primer asalto fue feroz. Las criaturas chocaron contra las puertas con una fuerza sobrenatural, tratando de abrirse paso hacia nosotros. Rocky respondió con una andanada de balas que resonaron en la estructura metálica. Sara y yo estábamos preparados para cualquier herida. La adrenalina corría por nuestras venas mientras observábamos la batalla que se libraba afuera. Cada impacto contra la puerta enviaba vibraciones a través del suelo, recordándonos la ferocidad de nuestros enemigos. El tiempo parecía distorsionarse, y cada segundo se estiraba en una eternidad de tensión y peligro. Las criaturas no daban muestras de ceder, y su número parecía interminable. De repente, una explosión ensordecedora sacudió la base. La puerta principal se tambaleó, doblándose bajo el impacto de una fuerza desconocida. Las criaturas se agolparon, aprovechando la oportunidad para infiltrarse en el interior. Rocky luchó valientemente, disparando ráfagas de balas contra la marea que avanzaba. Pero estaba claro que la situación era insostenible. Las criaturas se multiplicaban, rodeándonos con una voracidad implacable. Finalmente fue superado. Su grito resonó desgarrador, amplificado por el eco de las estructuras. Emma descargó todo lo que tenía desde su posición, pero las criaturas treparon por las paredes con una agilidad inusitada, tirando de ella desde el exterior. Sus disparos continuaron durante unos segundos más antes de desaparecer para siempre. Fue entonces cuando Sara tomó una decisión valiente. Sacó todos los paquetes de explosivos de su mochila y me los entregó con determinación en sus ojos. Sin palabras, entendí lo que debía hacer. Abrí la puerta trasera de la base y salí al exterior, atrayendo la atención de las criaturas. Mientras corría en la nieve, podía sentir el viento cortándome el rostro y el corazón latiendo con fuerza. En el último momento, arrojé el paquete hacia el grupo de criaturas. Fue entonces cuando Sara los detonó. La explosión resonó en la noche, iluminando el paisaje con un destello cegador. El suelo tembló bajo mis pies mientras el estruendo se desvanecía. Temí durante un instante que el suelo se abriese con la explosión y nos tragase a todos, pero aguantó la enorme potencia. Cuando regresé a la base, el humo y el olor a explosivos llenaban el aire. El silencio era abrumador. Las criaturas yacían inmóviles en la nieve, su amenaza finalmente eliminada. Miré a Sara, sus ojos llenos de gratitud y tristeza por los compañeros que habíamos perdido. Éramos los últimos supervivientes de esta pesadilla. Sabíamos que la batalla aún no había terminado y que debíamos continuar la misión. Con determinación renovada, recopilamos lo que quedaba de nuestras fuerzas y nos preparamos para enfrentar lo que viniera a continuación. La base en el Ártico contenía secretos que podían cambiar el curso de la historia humana, y estábamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío para proteger a la humanidad de las amenazas que acechaban en las profundidades del Ártico. Solo quedábamos Sara y yo, refugiados entre los restos de la nave alienígena. Nuestros corazones latían al unísono con el rugido del viento, y nuestras respiraciones entrecortadas llenaban el aire. Nos quedamos allí, solos en medio de la desolación. Los cuerpos de nuestros compañeros yacían en la nieve, un recordatorio sombrío de la batalla que habíamos librado. Miré a Sara,
su mirada serena pero triste, y supe que éramos los únicos que quedábamos. Ahora, mientras el viento continúa aullando en la noche polar, sé que la pesadilla no ha terminado. El enigma de la nave alienígena y las criaturas que emergieron de la oscuridad son un recordatorio constante de que no estamos solos en este universo vasto y misterioso. Y mientras enfrentamos lo desconocido, sé que lo que descubriremos puede cambiar el curso de la historia de la humanidad para siempre. Con el corazón aún palpitando en mi pecho, me puse en pie, dejando atrás el campo de batalla donde yacían mis valientes compañeros. La base en el Ártico parecía más inhóspita que nunca, sus estructuras metálicas crujían bajo el peso del hielo acumulado. Nos dirigimos al puesto de avanzada con determinación. Una vez allí, me dirigí a la sala de comunicaciones, donde el equipo de soporte técnico nos esperaba. Tomé el transmisor y establecí un enlace con nuestros superiores. «Comandante, aquí Kane», anuncié con voz firme, aunque sentía la pesadez de la pérdida en cada palabra. La figura del comandante parpadeó en la pantalla, su rostro serio y grave. «Informe», Kane ordenó. Le proporcioné un relato detallado de la situación, desde el descubrimiento de la señal hasta el enfrentamiento con las criaturas alienígenas. No oculté la verdad sobre la pérdida de mis compañeros, cada uno de ellos un héroe en la batalla contra lo desconocido. El comandante escuchó en silencio, su expresión impasible. Sabía que la gravedad de la situación requería decisiones difíciles. Al final de mi informe, asintió con solemnidad. «Kane, entiendo la magnitud de lo que han enfrentado. Han demostrado un valor excepcional en condiciones adversas. Ahora es crucial asegurar la zona y determinar la naturaleza de este objeto alienígena». Asentí, consciente de la importancia de la misión. «Entendido, comandante. Estamos listos para proceder». Tras la transmisión, reuní a Sara y juntos revisamos nuestros suministros. Necesitábamos estar preparados para cualquier eventualidad. Mientras tanto, el comandante coordinaba el envío de un equipo de investigadores especializados en ciencias alienígenas. Horas después, el equipo de investigadores llegó a la base. Eran científicos dedicados y valientes, dispuestos a enfrentar lo desconocido en nombre del avance del conocimiento humano. Los guiamos hacia el lugar del impacto, marcando el camino con dispositivos de rastreo y señalización. El viento cortaba como un cuchillo y la luz de la luna arrojaba sombras inquietantes sobre la tundra. En medio de la blancura interminable, la nave alienígena destrozada yacía como un monumento a la incertidumbre. Los científicos se abalanzaron sobre los restos, sus ojos brillando con emoción y determinación. Tomaron muestras, realizaron escaneos y documentaron cada detalle meticulosamente. En Maimichi colaboraron estrechamente con ellos, proporcionando información sobre la tecnología alienígena que habíamos encontrado. Sara y yo los observábamos, sabiendo que este era el primer paso en la comprensión de lo que enfrentábamos. La base en el Ártico contenía secretos que podían alterar el curso de la historia humana, y dependía de nosotros desentrañarlos. Días pasaron en una mezcla de trabajo meticuloso y anticipación ansiosa. Los científicos recopilaron datos valiosos y muestras cruciales que serían llevadas a laboratorios de alta seguridad para su análisis. Finalmente, el equipo de investigadores se preparó para partir, llevando consigo las respuestas que estábamos ansiosos por descubrir. Nos despedimos con gratitud mutua, conscientes de que este era solo el comienzo de lo que vendría. De regreso en la base,
Informé a los superiores sobre el progreso de la misión. Sabía que lo que descubriríamos en los laboratorios cambiaría todo. El comandante agradeció a mi equipo y a los investigadores por su valentía y dedicación. Mientras observaba la aeronave alienígena destrozada desde la ventanilla de la base, sabía que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. Las respuestas que buscábamos estaban en manos de los científicos, y ahora dependía de ellos desentrañar los secretos de esta tecnología extraterrestre. El Ártico seguía siendo un lugar de misterio y peligro, pero ahora, con cada muestra y cada dato recopilado, estábamos un paso más cerca de comprender lo que realmente se escondía en las sombras de la tundra helada. Nuestro viaje hacia lo desconocido estaba lejos de haber concluido, y estábamos dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para proteger a la humanidad de las amenazas que acechaban en las profundidades del Ártico. Me encontraba sentado en el porche de mi vieja cabaña en medio del bosque, mirando el atardecer mientras disfrutaba de una tranquila tarde. A mis 73 años, ya retirado del servicio militar, tenía tiempo suficiente para reflexionar sobre los acontecimientos que habían marcado mi vida. Sin embargo, había una experiencia en particular que siempre me había atormentado, una historia de terror que ahora sentía la necesidad de compartir. Ahora, sentado junto a mi nieto Alex, sentí que era el momento adecuado para compartir mi historia, liberar aquel secreto que me había perseguido durante décadas. Sus ojos brillaban con curiosidad y emoción mientras me escuchaba atentamente. Era mi deber contarle la verdad, aunque esa verdad estuviera envuelta en un aura de misterio y terror. Así que, tomando mi café caliente entre las manos, sintiendo el calor reconfortante antes de comenzar mi relato, me dispuse a contarle a Alex cómo, siendo joven piloto de la Armada, tuve un encuentro aterrador que desafiaba toda lógica y conocimiento humano. Era una historia de terror que me había acompañado durante toda mi vida, una experiencia que había sacudido mi existencia y me había llevado a cuestionar nuestra comprensión del universo. Alex, ¿alguna vez te he hablado de mi experiencia como piloto de la Armada? Le pregunté, mirándolo fijamente. Él negó con la cabeza, sus ojos brillando con anticipación. Ya sabes que durante décadas serví como piloto de la Armada de los Estados Unidos. La aviación siempre fue mi pasión, y tuve la oportunidad de volar en diversas misiones, desde operaciones de combate hasta misiones de reconocimiento. Pero hubo un evento en particular que cambió mi vida para siempre, un encuentro con lo desconocido que todavía me llena de temor al recordarlo. Cuando tenía 26 años, era un piloto joven y valiente. Estaba asignado en un portaaviones en medio del océano, llevando a cabo misiones de reconocimiento y vigilancia. Pero hubo un evento en particular que cambió mi vida para siempre. Esta historia se remonta a mis años de juventud, cuando aún era un piloto en activo y la curiosidad ardía dentro de mí. En una noche estrellada, durante una misión de rutina en medio del océano, cuando todo cambió. Volaba en mi avión de reconocimiento, patrullando los cielos en busca de cualquier signo de actividad sospechosa. Pero lo que encontré esa noche superó todas las expectativas y desafió todo lo que creía posible. Mientras volaba a una altitud considerable, noté algo extraño en el cielo. Luces parpadeantes, diferentes de cualquier cosa que hubiera visto antes. Al principio, pensé que era simplemente un defecto en mi visión o tal vez algún fenómeno atmosférico inusual. Pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que no podía explicar racionalmente. Me acerqué sigilosamente a las luces,
manteniendo la distancia, y fue entonces cuando los distinguí, naves espaciales, sin duda alguna. Eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes, enormes, plateadas y con luces parpadeantes. Parecían flotar en el aire, desafiando todas las leyes de la física conocidas por el hombre. Me quedé sin palabras, sin saber cómo reaccionar. Estaba a punto de llamar a la base para informar de mi descubrimiento, pero antes de que pudiera hacerlo. Estas naves no se parecían a nada que hubiera visto antes, Alex. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier avión o nave convencional. Su superficie plateada brillaba bajo la luz de la luna, y las luces parpadeantes en su estructura parecían comunicarse en un lenguaje que no podía entender. Era como si desafiaran la gravedad, como si estuvieran gobernadas por una tecnología completamente ajena a nosotros, parecían sostenerse en el aire sin ningún movimiento aparente. Eran imponentes y enigmáticas. De un tamaño considerable, mucho más grandes que cualquier avión o nave terrestre. Su superficie metálica brillaba y estaba adornada con una serie de luces parpadeantes que se movían en patrones desconcertantes. Mientras me acercaba a ellas en mi avión de reconocimiento, pude distinguir detalles más precisos. Su forma parecía aerodinámica, pero claramente no se asemejaba a ningún diseño humano conocido. No había alas visibles, ni propulsores ni ningún otro componente que pudiera identificar como parte de su sistema de vuelo. Parecían desafiar las leyes de la aerodinámica convencional. Pero lo más aterrador fue cuando las naves comenzaron a reaccionar a mi presencia. En un instante, pasaron de ser silenciosas e inmóviles a realizar maniobras rápidas y precisas. De repente, las luces parpadeantes se intensificaron y cambiaron de color, emitiendo destellos intermitentes que parecían ser señales de advertencia o agresión. Las naves me rodearon en un abrir y cerrar de ojos, volando a gran velocidad y acercándose peligrosamente a mi avión. Mi pulso se aceleró y la adrenalina comenzó a bombear por mis venas. Era evidente que intentaban derribarme o al menos intimidarme. En ese momento, mi entrenamiento y experiencia entraron en juego. Tomé el control de mi avión y comencé a realizar maniobras evasivas desesperadas para evitar los ataques de las naves hostiles. Hice giros cerrados, cambios bruscos de altitud y maniobras en zigzag, todo mientras luchaba por mantener el control y evitar una colisión fatal. Las naves me perseguían implacablemente, moviéndose con una destreza y agilidad que desafiaban todas las leyes conocidas. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si estuvieran un paso por delante de mí en todo momento. La situación se volvió cada vez más tensa y angustiante. Sentí el aliento del peligro en mi nuca mientras las naves me acosaban sin descanso. Sin embargo, mi determinación y mi instinto de supervivencia se mantuvieron fuertes. Me negué a rendirme y seguí luchando con todas mis fuerzas. Finalmente, después de una serie de maniobras arriesgadas y audaces, logré ganar algo de distancia. Al echar un ojo a las naves hostiles, me di cuenta de que se habían detenido. Jadeando, espera a la siguiente embestida, tensé todo mi cuerpo. Sin embargo, esta nunca llegó. Las naves simplemente se esfumaron. En un segundo, se desvanecieron repentinamente sin dejar rastro. No hubo ruido, ni estela, simplemente las naves desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. No había rastro de ellas en el cielo estrellado. Con el miedo aún en el cuerpo,
Aceleré mi avión y me alejé lo más rápido posible de esa zona, dejando atrás el encuentro sobrenatural. Regresé al portaaviones con la mente en un torbellino, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Al llegar, me dirigí directamente a mis superiores y compartí la experiencia. Esperaba que me ayudaran a comprender lo inexplicable o me permitieran organizar un grupo para investigar lo sucedido. Pero en lugar de eso, fui recibido con incredulidad y desprecio. Me dijeron que era imposible, que debía haberme confundido o que simplemente había visto aviones militares secretos. Mi testimonio fue desestimado y mi informe archivado, como si nunca hubiera ocurrido nada. Incluso me obligaron a jurar que jamás comentaría el suceso con nadie más. Por tanto, después del incidente, nunca más volví a hablar de ello. Me quedé con esa sensación de incredulidad y miedo durante años. Siempre me pregunté qué era lo que había presenciado aquella noche y por qué nadie parecía creerme. Me atormentaba la idea de que no estaba solo en el universo y de que los secretos más oscuros permanecían ocultos, fuera del alcance de la comprensión humana. Alex, hay muchas cosas en el universo que aún no comprendemos. Ese encuentro con las naves espaciales me hizo darme cuenta de lo vasto e inexplorado que es el cosmos. No estamos solos, eso es seguro. Pero, ¿quiénes son esos seres? ¿Qué tecnología poseen? Son preguntas sin respuesta que me han perseguido durante toda mi vida. Conforme había ido narrando mi historia, las emociones volvían a mí, trayendo a la superficie la frustración y el temor que había experimentado en ese momento. Pero también sentía una necesidad urgente de compartir esto con mi nieto, de abrir su mente a la posibilidad de que el mundo era mucho más complejo de lo que imaginábamos. El ambiente se volvió más silencioso, y la oscuridad de la noche nos envolvió. Miré a mi nieto, esperando que mi historia le hubiera dejado una impresión duradera. Sin embargo, esta nunca llegó. Las naves simplemente se esfumaron. En un segundo, se desvanecieron repentinamente sin dejar rastro. No hubo ruido, ni estela, simplemente las naves desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. No había rastro de ellas en el cielo estrellado. Con el miedo aún en el cuerpo, aceleré mi avión y me alejé lo más rápido posible de esa zona, dejando atrás el encuentro sobrenatural. Regresé al portaaviones con la mente en un torbellino, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Al llegar, me dirigí directamente a mis superiores y compartí la experiencia. Esperaba que me ayudaran a comprender lo inexplicable o me permitieran organizar un grupo para investigar lo sucedido. Pero en lugar de eso, fui recibido con incredulidad y desprecio. Me dijeron que era imposible, que debía haberme confundido o que simplemente había visto aviones militares secretos. Mi testimonio fue desestimado y mi informe archivado, como si nunca hubiera ocurrido nada. Incluso me obligaron a jurar que jamás comentaría el suceso con nadie más. Por tanto, después del incidente, nunca más volví a hablar de ello. Me quedé con esa sensación de incredulidad y miedo durante años. Siempre me pregunté qué era lo que había presenciado aquella noche y por qué nadie parecía creerme. Me atormentaba la idea de que no estaba solo en el universo y de que los secretos más oscuros permanecían ocultos, fuera del alcance de la comprensión humana. Alex, hay muchas cosas en el universo que aún no comprendemos. Ese encuentro con las naves espaciales me hizo darme cuenta de lo vasto e inexplorado que es el cosmos. No estamos solos,
eso es seguro. Pero, ¿quiénes son esos seres? ¿Qué tecnología poseen? Son preguntas sin respuesta que me han perseguido durante toda mi vida. Conforme había ido narrando mi historia, las emociones volvían a mí, trayendo a la superficie la frustración y el temor que había experimentado en ese momento. Pero también sentía una necesidad urgente de compartir esto con mi nieto, de abrir su mente a la posibilidad de que el mundo era mucho más complejo de lo que imaginábamos. El ambiente se volvió más silencioso, y la oscuridad de la noche nos envolvió. Miré a mi nieto, esperando que mi historia le hubiera dejado una impresión duradera. Abuelo, ¿crees que algún día encontraremos respuestas a estas preguntas? Preguntó Alex con voz temblorosa. No lo sé, Alex. Respondí sinceramente. El universo es vasto y misterioso. Tal vez algún día, la humanidad logre desentrañar esos secretos y comprender quiénes o qué están ahí fuera. Pero hasta entonces, siempre debemos mantenernos abiertos a las posibilidades y nunca dejar de cuestionar. Concluimos nuestra conversación en silencio, sumidos en nuestros propios pensamientos. A medida que la noche avanzaba, el eco de mi encuentro con las naves espaciales seguía resonando en mi mente. Sabía que esa experiencia había dejado una profunda marca en mí, y esperaba que al compartirla con mi nieto, pudiera abrir su perspectiva y despertar su curiosidad por lo desconocido. Porque, al final del día, en la vastedad del universo, existen misterios que trascienden nuestra comprensión, y solo al cuestionar y explorar podemos acercarnos a la verdad oculta. Buenas noches, soy un militar, y tengo que contaros una historia. Llevamos un tiempo en el conflicto de Oriente Medio y está empezando a haber bajas sospechosas en nuestro bando, y si los informes de inteligencia son correctos, ocurre lo mismo con nuestra contraparte. Ayer, tuve la suerte de tener una charla con uno de mis superiores, más borracho de lo que él mismo sería capaz de confesar. Me dijo que le preocupaba nuestra situación por su similitud con algo que le ocurrió en el pasado. Cuando comenzó, no imaginaba que llegaría a ser tan impactante que he decidido hacérosla saber. Su historia comenzó en un tiempo de agitación y conflicto, cuando las fuerzas militares occidentales se encontraban inmersas en una lucha desesperada en Asia. James McAllister, un veterano con años de servicio en su haber, había sido llamado a liderar una misión especial. La razón era simple y aterradora: en medio de la guerra, se habían reportado bajas inexplicables tanto en las filas aliadas como en las enemigas. Estas pérdidas, que habían aumentado de manera escalofriante en las últimas semanas, habían despertado rumores inquietantes sobre la presencia de criaturas sobrenaturales en los densos bosques que se extendían por la región. Cuentos de sombras retorcidas, aullidos nocturnos y testimonios de soldados que regresaban al campamento en estado de shock, habían encendido una alarma en los cuarteles generales. Nadie sabía con certeza qué acechaba en la oscuridad, pero James McAllister había sido asignado para averiguarlo. Con sus años de experiencia en el campo de batalla, James había enfrentado los horrores de la guerra, pero esta misión tenía una cualidad única y perturbadora: lo desconocido y la certeza de que algo mucho más allá de la lucha humana se ocultaba en los intrincados bosques asiáticos. Así, en medio de una lucha implacable y un misterio cada vez más espeluznante, el capitán McAllister se embarcó en una búsqueda que lo llevaría al límite de la cordura y lo sumergiría en una pesadilla inimaginable. El capitán James McAllister no tardó en reunir un escuadrón especial de soldados valientes y experimentados,
cada uno de ellos motivado por la intriga y el temor ante los informes de las misteriosas bajas. Entre ellos se encontraba la teniente Emily Parker, una experta en supervivencia y tácticas de combate nocturno, el sargento Mark Donovan, un rastreador experto, la cabo Sarah Turner, una enfermera de combate, y el experto en comunicaciones, el cabo Daniel Chen. Juntos, este grupo de élite se aventuró en el corazón de los espesos bosques asiáticos, donde la selva parecía devorar incluso los sonidos más pequeños. Con sus linternas encendidas y armas listas, avanzaron con cautela, vigilando cada rama que crujía y cada sombra que se movía. El capitán McAllister lideraba con determinación, pero no podía ocultar la ansiedad que sentía en su interior. La incertidumbre acechaba en cada esquina. A medida que avanzaban, la selva se volvía cada vez más densa, y el ambiente se volvía opresivo. Los sonidos de la noche se intensificaban, y un coro de grillos y ranas parecía seguirlos, como si la naturaleza misma estuviera consciente de su presencia. La teniente Parker, experta en supervivencia, notó que la vegetación parecía retorcerse y enredarse, creando un laberinto oscuro que parecía querer atraparlos. Fue entonces cuando comenzaron a oír los primeros susurros, un murmullo siniestro que se filtraba a través de las hojas y ramas. Los soldados intercambiaron miradas nerviosas mientras el sonido se hacía más claro, más cercano. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, como si el bosque mismo los estuviera rodeando. Sin previo aviso, una figura emergió de las sombras, un ser alto y oscuro, con extremidades retorcidas y ojos que brillaban en la oscuridad. El capitán McAllister dio la orden de abrir fuego, y las balas rasgaron el aire. Pero las criaturas eran veloces y esquivas, moviéndose con una agilidad sobrenatural. La lucha se convirtió en una tormenta caótica de gritos y disparos mientras los soldados luchaban contra las horribles criaturas que los rodeaban. El sargento Donovan fue el primero en caer, arrastrado por las sombras mientras intentaba rastrear a una de las criaturas. La cabo Turner luchó valientemente, tratando de salvar a su compañero herido, pero fue superada en número y pronto desapareció en la oscuridad. El capitán McAllister, la teniente Parker y el cabo Chen se encontraron rodeados, su munición agotándose y el pánico amenazando con apoderarse de ellos. Cuando la lucha finalmente cesó y la oscuridad se retiró, el escuadrón especial estaba diezmado. McAllister, Parker y Chen yacían en el suelo, heridos y agotados. Las criaturas se habían retirado, dejando a su paso un rastro de muerte y destrucción. La misión había tomado un giro aterrador, y los sobrevivientes se dieron cuenta de que habían entrado en un mundo de pesadilla que estaba más allá de su comprensión. En medio de la oscuridad y el misterio, la búsqueda de respuestas se volvía cada vez más peligrosa y desesperada, y el capitán McAllister sabía que, para descubrir la verdad, tendrían que enfrentarse a un mal mucho más antiguo y aterrador de lo que jamás habían imaginado. El capitán James McAllister y los sobrevivientes de su escuadrón se recuperaron rápidamente de sus heridas y shock inicial. La necesidad de respuestas y la determinación de descubrir la naturaleza de las criaturas que los habían atacado los impulsaron a seguir adelante. A pesar del horror que habían presenciado, no podían dar marcha atrás. Después de volver a la base, pasaron a reevaluar su estrategia y abastecerse de munición y provisiones, reunieron 2 nuevos equipos, contando entre sus filas soldados regulares que había allí. El capitán McAllister lideraría uno de ellos, mientras que la teniente Parker encabezaría el otro. Sus objetivos eran claros: rastrear y estudiar a las criaturas, y si era posible, encontrar una manera de detenerlas.
Ambos grupos se adentraron nuevamente en el bosque, esta vez con una mayor preparación y precaución. Cada paso era medido, cada sonido era evaluado, y las linternas eran utilizadas con moderación para no revelar su posición. Avanzaron a través de la espesa selva con la tensión en el aire, sabiendo que cualquier cosa podría acechar en la oscuridad. A medida que avanzaban, comenzaron a encontrar rastros inquietantes, huellas extrañas, marcas en los árboles y signos de lucha. Los soldados observaban los alrededores con un ojo entrenado, buscando cualquier indicio que pudiera llevarlos a las criaturas. Mientras tanto, el capitán McAllister comenzó a tomar notas detalladas de los patrones de movimiento y comportamiento de las criaturas, tratando de encontrar algún tipo de lógica en su conducta. La teniente Parker y su grupo, por su parte, se encontraron con una serie de túneles subterráneos que parecían haber sido cavados por las criaturas. Decidieron explorar uno de ellos, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su origen o su objetivo. A medida que avanzaban en la penumbra, las paredes de los túneles parecían estar cubiertas de marcas y símbolos grotescos que emitían un aura de maldad. El grupo del capitán McAllister, mientras tanto, se encontró con una extraña piscina de agua estancada en el corazón del bosque. El agua estaba oscurecida y tenía un olor rancio. Temerosos de lo que podrían encontrar, decidieron investigar más de cerca y descubrieron que en el fondo de la piscina había una entrada a una caverna sumergida. Con un suspiro profundo, el capitán McAllister y sus compañeros se sumergieron en la oscura y fría caverna, sin saber qué horrores les esperaban en las profundidades. Su misión, aunque peligrosa y llena de incertidumbre, era la única esperanza de desentrañar el misterio de las criaturas que habían convertido el bosque en su reino de pesadilla. A medida que el capitán McAllister y su grupo se adentraban en la caverna sumergida, la penumbra se apoderaba de ellos, y la única luz que los guiaba era la tenue iluminación de sus linternas. El aire estaba cargado de humedad y un olor nauseabundo que parecía emanar de las profundidades. Cada paso que daban resonaba en las paredes de piedra caliza, creando un eco ominoso que los acompañaba en su descenso. Por supuesto, la comunicación por radio en esa situación ya no era una opción, por lo que se incrementaba la tensión por no poder solicitar refuerzos ni un rescate llegado el momento. A medida que avanzaban, las paredes de la caverna comenzaron a revelar secretos siniestros. Inscripciones antiguas, símbolos retorcidos y jeroglíficos desconocidos cubrían las rocas. El capitán McAllister sabía que estaban frente a algo antiguo, algo que había estado oculto en las entrañas de la tierra durante siglos. Después de un tortuoso descenso, el grupo emergió en una vasta cámara subterránea. Ante ellos se extendía un panorama macabro, decenas de cadáveres de soldados, tanto aliados como enemigos, estaban esparcidos por el suelo, sus cuerpos desgarrados y mutilados. No había duda de que las criaturas que habían atacado a su escuadrón también habían estado operando en este lugar oscuro y retorcido. Mientras el equipo inspeccionaba los cuerpos en busca de pistas, descubrieron algo aún más inquietante. En una de las paredes de la caverna había una serie de inscripciones frescas, escritas con sangre humana. Parecían ser un tipo de ritual oscuro, una invocación a algo impío y antiguo. Las inscripciones estaban acompañadas de extraños artefactos rituales, huesos tallados, calaveras y velas negras que ardían en silencio. Las criaturas que habían dejado este rastro parecían estar relacionadas con una forma de magia oscura o culto macabro que operaba en la región. El capitán McAllister sabía que debían seguir investigando,
descubrir el propósito de estos rituales y detener a las criaturas antes de que causaran más estragos en la guerra ya de por sí devastadora. Mientras tanto, el grupo de la teniente Parker continuaba explorando los túneles subterráneos, sin sospechar la terrible verdad que se ocultaba en las profundidades de la Tierra. El misterio de las criaturas se iba volviendo más oscuro y enigmático con cada paso que daban, y su supervivencia dependía de su valentía y determinación para enfrentar lo desconocido. El grupo de la teniente Emily Parker avanzaba lentamente por los intrincados túneles subterráneos. Cada paso los adentraba más en las profundidades de la Tierra, y la sensación de claustrofobia se hacía cada vez más intensa. La tenue luz de sus linternas apenas alcanzaba a iluminar los muros de piedra que los rodeaban, y los murmullos distantes de agua corriente resonaban en sus oídos. A medida que se internaban en la oscuridad, comenzaron a notar que los túneles se volvían cada vez más estrechos y retorcidos, como si hubieran sido tallados por manos inhumanas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y pinturas extrañas que parecían retratar escenas de adoración a seres monstruosos. Finalmente, llegaron a una gran cámara subterránea. En su centro, una extraña estatua de aspecto grotesco se alzaba sobre un pedestal de piedra. La estatua representaba a una criatura con múltiples extremidades retorcidas, ojos oscuros y una sonrisa malévola. Alrededor de la estatua, velas negras arrojaban sombras danzantes que hacían que la figura pareciera cobrar vida. La teniente Parker, con su experiencia en supervivencia y tácticas especiales, inmediatamente sospechó que estaban en el centro de algún tipo de culto oscuro. Los símbolos y artefactos rituales que rodeaban la estatua eran pruebas irrefutables de ello. Pero lo que más los inquietó fue la sensación palpable de que estaban siendo observados desde las sombras. Antes de que pudieran reaccionar, las criaturas emergieron de las sombras circundantes. Eran iguales a las que habían atacado al grupo del capitán McAllister, seres retorcidos, con extremidades largas y garras afiladas. La teniente Parker dio la orden de abrir fuego, pero las criaturas eran rápidas y esquivas, moviéndose en las sombras como pesadillas vivientes. La lucha se convirtió en una batalla frenética en la oscuridad, con las linternas parpadeando y las balas perforando el aire. La teniente Parker y su equipo lucharon con valentía, pero estaban en desventaja en el terreno subterráneo y claustrofóbico. Uno a uno, los soldados cayeron, desapareciendo en la oscuridad, hasta que solo quedó la teniente Parker, luchando desesperadamente por su vida. Finalmente, cuando las balas se agotaron y la luz de su linterna parpadeó por última vez, la teniente Parker se encontró sola en la oscuridad. Sabía que no podía rendirse, que debía encontrar una salida y regresar con el capitán McAllister para revelar la verdad sobre las criaturas y el culto macabro que operaba en las profundidades de la Tierra. Mientras tanto, el capitán McAllister y su grupo continuaban explorando la caverna subterránea, sin saber que la teniente Parker y su equipo habían caído presas de las mismas criaturas que perseguían. La oscuridad y el misterio se cerraban a su alrededor, amenazando con aplastar sus esperanzas y su cordura mientras se adentraban más y más en el corazón de la pesadilla. El capitán James McAllister y su grupo exploraban la caverna subterránea, ajenos al destino de la teniente Emily Parker y su equipo. La cámara en la que se encontraban revelaba más de los horrores que habían estado ocultos bajo tierra durante siglos. Mientras avanzaban, las inscripciones y símbolos siniestros en las paredes se volvían más frecuentes, y la sensación de que estaban en un lugar maldito se hacía cada vez más opresiva. La cámara finalmente se abrió en una amplia gruta, donde descubrieron un altar rodeado de huesos humanos y velas negras.
En el centro del altar se encontraba un libro antiguo cubierto de polvo. Con cautela, el capitán McAllister lo recogió y comenzó a hojear sus páginas amarillentas. Las palabras y los símbolos parecían pertenecer a una lengua arcaica e incomprensible. A medida que lo examinaba, una extraña voz comenzó a resonar en su cabeza, como si el libro mismo estuviera susurrando secretos oscuros. De repente, la oscuridad se cerró sobre ellos. Las luces de sus linternas se extinguieron y una presencia malévola pareció llenar la gruta. Las criaturas, las mismas que habían atacado al grupo de la teniente Parker, emergieron de las sombras, rodeando al capitán McAllister y sus compañeros. La lucha fue feroz, pero esta vez las criaturas parecían aún más agresivas, como si estuvieran protegiendo algo con más determinación que antes. El capitán McAllister y su equipo lucharon con todas sus fuerzas, pero estaban superados en número y parecía que no había escapatoria. En el momento más oscuro de la batalla, cuando parecía que estaban a punto de sucumbir, una extraña luz surgió del libro que el capitán McAllister sostenía en sus manos. Una luz dorada y brillante que repelió a las criaturas y las obligó a retroceder. McAllister supo que había desencadenado un poder que no entendía, pero que les daba una oportunidad de escapar. Con el libro en mano, el grupo corrió hacia la salida de la gruta, perseguido por las criaturas que aullaban de rabia. Lograron escapar a duras penas, pero no sin heridas ni pérdidas. El poder del libro parecía ser su única defensa contra las criaturas, pero también sabían que estaban en posesión de algo que los ponía en un peligro aún mayor. El capitán James McAllister y su equipo, aún en las profundidades de la caverna subterránea, seguían investigando los ominosos rituales y las inscripciones siniestras que habían descubierto. La cámara subterránea se extendía en todas direcciones, y cada rincón estaba lleno de secretos oscuros. Mientras examinaban detenidamente las inscripciones, McAllister comenzó a notar un patrón en ellas, un lenguaje antiguo y misterioso que había estudiado en sus años de servicio militar. Las inscripciones parecían hacer referencia a un antiguo culto que adoraba a seres sobrenaturales, seres que parecían tener un hambre insaciable de sufrimiento y muerte. La verdad comenzaba a tomar forma en la mente del capitán McAllister. Las criaturas que habían estado persiguiendo eran algo más que simples monstruos, eran manifestaciones de una entidad oscura y antigua que había sido invocada por el culto para desencadenar el caos y la destrucción en medio de la guerra. Decidido a encontrar respuestas y detener a las criaturas, el equipo del capitán McAllister continuó explorando la caverna. Finalmente, llegaron a una cámara aún más grande que las anteriores, donde una abertura en el techo permitía la entrada de la luz de la luna, revelando una vista sorprendente. En el centro de la cámara se encontraba una especie de altar de piedra, sobre el cual yacía un libro antiguo cubierto de polvo y símbolos misteriosos. Con el libro en su poder, el capitán McAllister sintió un aura malévola emanando de él. Era un grimorio antiguo que contenía conocimientos oscuros y poderosos, y que, sin duda, había sido utilizado por el culto para invocar a las criaturas. Con cautela, lo recogió y comenzó a hojear sus páginas en busca de pistas sobre cómo poner fin a esta pesadilla. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, la teniente Emily Parker se encontraba sola y herida. Había logrado escapar de las criaturas que habían atacado a su equipo en la cámara subterránea, pero se hallaba perdida en un laberinto de túneles desconocidos. Determinada a sobrevivir y encontrar una salida, se adentró aún más en la oscuridad, sin saber que su destino se entrelazaría con el del capitán McAllister en un enfrentamiento final contra las criaturas y el culto que las había liberado.
Mientras la noche avanzaba y los misterios se iban desvelando lentamente, el capitán McAllister y la teniente Parker se acercaban cada vez más a la verdad detrás de las criaturas que habían sumido el bosque en el horror. Sin embargo, lo que descubrirían a continuación superaría todas sus expectativas, y su lucha por la supervivencia y la verdad los llevaría a enfrentarse cara a cara con el mal más antiguo y aterrador que jamás habían imaginado. El capitán James McAllister continuó estudiando el antiguo grimorio con gran cautela. Cada página estaba llena de símbolos retorcidos y palabras en un idioma arcano que solo podía comprender parcialmente. A medida que avanzaba en la lectura, se dio cuenta de que el libro contenía rituales y hechizos que habían sido utilizados para invocar a las criaturas que habían estado causando estragos en el bosque asiático. La teniente Emily Parker, aún perdida en el laberinto de túneles subterráneos, finalmente encontró una salida que la llevó a una caverna iluminada por la luz de la luna. Se sorprendió al descubrir que estaba en la misma cámara donde el capitán McAllister y su equipo habían estado investigando los rituales. Al acercarse a la entrada de la caverna, vio la luz de las linternas del equipo del capitán McAllister titilando en la distancia. Llena de esperanza, se apresuró hacia ellos. Cuando se encontraron, McAllister y Parker compartieron sus hallazgos. McAllister le mostró el antiguo grimorio y explicó su teoría sobre cómo el culto había invocado a las criaturas para sembrar el caos en medio de la guerra. Parker, por su parte, relató su experiencia en los túneles y cómo había logrado escapar de las criaturas. Juntos, llegaron a la conclusión de que debían detener al culto y desactivar el ritual que mantenía a las criaturas en el bosque. El equipo se preparó para enfrentar al culto, armándose con las armas y el conocimiento que habían adquirido. Siguiendo las inscripciones del grimorio, identificaron la ubicación del sitio ritual y se dirigieron hacia allí. La batalla final se avecinaba, y sabían que no sería fácil. Cuando llegaron al sitio ritual, encontraron al culto reunido, realizando un oscuro ritual alrededor de una gigantesca grieta en el suelo. Las criaturas acechaban en las sombras, listas para atacar en cualquier momento. McAllister, Parker y su equipo avanzaron con determinación, abriendo fuego contra los miembros del culto y tratando de interrumpir el ritual. La lucha que siguió fue intensa y desesperada. Los miembros del culto eran fanáticos decididos a proteger su oscuro secreto, y las criaturas eran feroces en su defensa. Pero McAllister, Parker y su equipo no se detuvieron. Utilizaron el conocimiento del grimorio para contrarrestar los hechizos del culto y finalmente lograron romper el ritual. Con un estruendo ensordecedor, la grieta en el suelo se cerró abruptamente, absorbiendo a las criaturas y al culto en su interior. El bosque, que había sido testigo de tanta oscuridad, recuperó su tranquilidad, y la paz finalmente descendió sobre la región. El capitán James McAllister y la teniente Emily Parker habían triunfado sobre el mal antiguo que había amenazado con consumirlos. A pesar de las pérdidas que habían sufrido a lo largo de su misión, habían desentrañado el misterio detrás de las criaturas y habían detenido al culto que las había desatado. La guerra en Asia continuaría, pero al menos habían puesto fin a una amenaza mucho más antigua y aterradora en medio de la lucha. A medida que el humo de la batalla se disipaba, el capitán McAllister, la teniente Parker y su equipo contemplaban la grieta ahora sellada en el suelo con un sentimiento de triunfo mezclado con agotamiento. Habían prevalecido contra el mal antiguo y aterrador que había amenazado consumir la región en la oscuridad eterna. Sin embargo, la victoria había llegado a un alto precio. Varios de sus compañeros habían caído en la lucha,
y las cicatrices físicas y mentales que todos llevaban eran profundas. El capitán McAllister se dio cuenta de que esta misión había dejado una marca imborrable en sus vidas, y que nunca podrían volver a ser los mismos. Decidieron informar a sus superiores sobre lo que habían descubierto y enfrentado en el bosque asiático. A pesar de la incredulidad inicial, la evidencia que presentaron, incluido el antiguo grimorio y las inscripciones, fue suficiente para convencer a las autoridades de la existencia del culto y las criaturas. Se inició una investigación oficial, y se prometió que se tomarían medidas para evitar futuras amenazas similares. El tiempo pasó, y la región volvió a encontrar una relativa calma. La guerra continuó, pero al menos las criaturas y el culto habían sido erradicados. El capitán McAllister y la teniente Parker, junto con los miembros sobrevivientes de su equipo, regresaron a sus deberes regulares en el ejército, pero las experiencias que habían vivido en el bosque asiático nunca se desvanecerían por completo. Para ellos, la misión había sido más que una simple operación militar, había sido un enfrentamiento con el mal en su forma más pura y aterradora. A pesar de las pesadillas que los acosarían por el resto de sus vidas, también habían aprendido sobre la valentía, la perseverancia y la importancia de la unidad en la lucha contra la oscuridad. Por supuesto, la misión había caído en el más puro ostracismo. Yo no había escuchado jamás una historia similar, y el vello de mi brazo se había erizado con cada palabra de mi superior. Desconozco lo que ocurrirá en los próximos días, pero me temo lo peor. Soy un soldado nacido en una pequeña ciudad que se extiende en las sombras de las montañas, una tierra donde la historia se forja en la lucha constante por la supervivencia. No daré detalles de mi origen ni de la misión que me cambió para evitar salir a la luz. Mis días son sombríos desde ese momento y el anonimato es algo fundamental para hacer lo que hago. Al principio no era así, mi vida transcurría apacible, en un rincón alejado de las tensiones que sacudían nuestro país. Sin embargo, la llamada del deber y el espíritu patriótico que mi familia me transmitió desde niño me llevaron a enrolarme en el ejército, dispuesto a enfrentar la adversidad y defender aquello que amaba. El camino que me llevó a las filas militares fue un tanto tortuoso. Convencido de la nobleza de mi elección, me sometí a rigurosos entrenamientos, forjando lazos inquebrantables con mis compañeros de armas. Juntos, enfrentamos pruebas y superamos desafíos que nunca imaginé. Muchas veces en mi cabeza no estaba la idea de defender solo mi patria, sino de salvar y proteger a mis compañeros. Ellos eran mi familia, mis amigos y sabía que, igual que ellos podían contar conmigo, ellos cubrirían mis espaldas siempre. Nuestra determinación y valor nos llevaron a ser parte de un escuadrón élite, encargado de misiones de alta peligrosidad. Un día, en una operación que nos sumergió detrás de las líneas enemigas, la realidad se desvaneció en una vorágine de caos y peligro. Habíamos sido emboscados por fuerzas enemigas considerablemente superiores en número. Nuestro avance se convirtió en un frenesí de balas y explosiones, pero cada uno de nosotros luchaba con una valentía inquebrantable, determinados a salir adelante. Sin embargo, mientras el humo y la confusión nos rodeaban, quedé separado del grueso de mi unidad. Un compañero iba conmigo, pero estábamos rodeados. Tenía que llevarle a rastras porque le habían herido de gravedad y solo alcanzar al grupo podría ayudarle. En un momento, me obligó a detenerme. No podemos seguir así, sentenció con una inquietante calma. Ambos sabemos que no voy a sobrevivir. Intenté negarme,
pero me aparto de él usando las fuerzas que le quedaban mientras tosía y se agarraba con fuerza su abdomen. Tienes que seguir por los dos. Te estoy retrasando y así no sobreviviremos ninguno. Me negué de nuevo, pero sacó su arma y me apuntó con la mano temblorosa. Déjame hacer esto, te cubriré y los retrasaré para que puedas volver. Apreté los dientes, pero finalmente acepté el deseo de mi compañero. Le ayudé a apoyarse para tener una mejor posición defensiva y él me dio sus credenciales para devolvérselas a su familia. Gracias, hermano. Jamás te olvidaré. Me despedí de él. Seguí entonces mi camino, arrollado por la culpa. Me vi solo, perdido en un terreno hostil, sin comunicación, sin saber siquiera dónde se encontraba el resto de mis camaradas. La noche descendió como un manto oscuro sobre mí, y el sonido de la batalla se alejó, dejando atrás un silencio perturbador. Mi instinto de supervivencia me llevó a buscar refugio en un bosque sombrío que parecía poder ocultarme del enemigo y proporcionarme un respiro para planear mi regreso a nuestras líneas. La oscuridad era abrumadora, solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las hojas de los árboles. El suelo crujía bajo mis botas, y el viento susurraba entre las ramas, creando una melodía siniestra que parecía anticipar lo que estaba por venir. Mis sentidos estaban alerta, mi corazón latía con fuerza mientras me movía en silencio. Fue entonces cuando una estructura abandonada emergió entre los árboles, como un espectro del pasado. Parecía un laboratorio, una construcción desgastada por el tiempo y el olvido, pero algo en ella me atrajo con una extraña atracción. Quizás era la esperanza de encontrar algo útil o una ruta de escape. Con cada paso que me acercaba a aquel lugar, una inquietante sensación de que algo iba mal se apoderaba de mí. Mi intuición me gritaba que no debía entrar, que aquel lugar albergaba secretos oscuros, pero la desesperación y la necesidad de respuestas me impulsaron a seguir adelante. El laboratorio estaba envuelto en sombras, y sus ventanas rotas parecían ojos vacíos observándome. Al entrar, fui recibido por el hedor del abandono, un olor rancio mezclado con una nota metálica, como si el edificio mismo guardara el recuerdo de los horrores que albergaba. Mi linterna reveló escenas aterradoras, mesas de experimentos, herramientas manchadas de lo que parecía ser sangre, y documentos desgarrados que apenas sugerían la naturaleza de los experimentos llevados a cabo allí. Al entrar en aquel laboratorio aparentemente abandonado, el aire parecía más espeso, como si el lugar estuviera impregnado de una energía maligna. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando figuras grotescas que parecían moverse por su cuenta. A medida que mi linterna barría la habitación, revelaba detalles horripilantes. Mesas de metal manchadas con rastros de sangre se alineaban en un rincón, junto a instrumentos quirúrgicos que parecían sacados de una pesadilla. Una serie de jaulas, algunas con puertas retorcidas y otras con marcas de garras, estaban esparcidas por el suelo. El pánico se apoderó de mí, y apenas pude contener un grito. Entre los rincones oscuros del laboratorio, descubrí lo que solo podría describir como el producto de una mente perturbada. Seres humanos, o al menos lo que alguna vez fueron seres humanos, sometidos a crueles y retorcidos experimentos. Sus ojos vacíos parecían acusarme, como si buscaran una redención que nunca encontrarían. Cada rincón del laboratorio ocultaba una nueva atrocidad. Instrumentos médicos grotescos,
jaulas con marcas de garras y una oscuridad palpable que parecía susurrar los secretos de un mal inimaginable. Mi mente luchaba por procesar lo que veía, pero sabía que tenía que informar a mis superiores sobre este abominable descubrimiento. Las marcas de tortura estaban en todas partes, y mi mente luchaba por asimilar lo que veía. Pero lo más escalofriante estaban en las imágenes que adornaban las paredes. Fotografías desgarradoras de seres humanos, desfigurados y retorcidos, como si hubieran sido sometidos a experimentos que desafiaban las leyes de la naturaleza. Algunos mostraban signos de mutilación, otros parecían haber sido modificados genéticamente, y todos compartían una mirada de angustia que parecía trascender la imagen misma. En un rincón, encontré una pila de documentos, informes científicos arrugados y manchados de líquidos desconocidos. Las palabras eran confusas, pero las frases que lograba descifrar eran perturbadoras. Modificación genética para aumentar la resistencia, experimentos con regeneración celular, control mental. Cada término resonaba en mi cabeza como una acusación aterradora de los horrores que habían ocurrido en aquel lugar. A medida que avanzaba más profundamente en el laboratorio, encontré una sala que parecía ser el epicentro de los experimentos. En el centro había una camilla rodeada de artilugios, tubos y monitores. En la camilla yacía una figura que apenas podía reconocer como un ser humano. Su cuerpo estaba deformado, cicatrices recorrían su piel como un mapa de sufrimiento. Cables se entrelazaban con su carne, y sus ojos, vidriosos y vacíos, me miraron como si imploraran por el final de su tormento. Mis manos temblaban, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba ese espantoso cuadro. Sentí la inmensidad del mal que se había cometido en aquel lugar, el sufrimiento humano convertido en un experimento siniestro para la guerra. Era como si hubiéramos cruzado la línea que separa lo humano de lo monstruoso, y no podía quedarme en silencio. Aunque la urgencia de salir de allí era abrumadora, la determinación de poner fin a esos horrores me mantuvo firme. Mi camino de regreso a nuestras líneas fue una mezcla de cautela y rapidez, transportando documentos incriminatorios y demasiado importantes para que cayeran en manos ajenas. Cada crujido de hojas, cada ruido del viento, parecía esconder una amenaza invisible. Pero el pensamiento de que podría llevar la verdad sobre aquel lugar infernal a mis superiores me dio la fuerza para seguir adelante. Mi escape de ese lugar maldito fue una carrera frenética contra el tiempo, un esfuerzo para alejarme de aquel horror y regresar a nuestras líneas para relatar lo que había presenciado. Cada paso era una lucha contra la desesperación, cada ruido del bosque parecía esconder una nueva amenaza. Cuando finalmente encontré mi camino de regreso, mi corazón estaba lleno de temor, pero también de determinación. Cuando al fin llegué a la base más cercana, me dirigí inmediatamente al puesto de mando. Mis superiores tomaron mi testimonio con seriedad, y empezaron a desarrollar una investigación con el fin de detener los experimentos inhumanos. El mundo cambió para mí después de esa experiencia. Los rostros vacíos de aquellos sometidos a horrores innombrables se quedaron grabados en mi mente, como recordatorios permanentes de la crueldad humana. Intenté rehacer mi vida, encontrar un lugar en un mundo que parecía haber perdido su brillo, pero cada noche, en mis pesadillas, revivía aquel laboratorio siniestro y sus secretos oscuros. Finalmente, con mi relato en manos de mis superiores, se llevó a cabo una operación para investigar y detener a los responsables de esos experimentos monstruosos. La pesadilla no terminó ahí.
pues el recuerdo de lo que vi, nunca me abandonó. Cada noche, las imágenes de aquel laboratorio, de los rostros torturados que encontré, me perseguían en mis sueños, como si la sombra de aquel lugar oscuro se hubiera instalado en mi mente. El mundo después de eso se volvió un lugar más sombrío para mí, un lugar donde las luces parecían apagarse ante la oscuridad inherente a la naturaleza humana. A pesar de mis propios tormentos, canalizaba mi dolor y rabia hacia la lucha por la paz y la justicia. Sabía que debía hacer todo lo posible para que los horrores que vi no quedaran impunes, para que ningún ser humano volviera a enfrentar tal sufrimiento en nombre de la ciencia retorcida. A pesar de los años transcurridos, mi compromiso con la causa se mantuvo. Luché por un mundo donde la bondad y la compasión prevalecieran, y donde la maldad no pudiera ocultarse en las sombras. En ese camino, encontré solaz en la esperanza de un futuro mejor, donde las atrocidades fueran cosas del pasado, y donde la humanidad aprendiera de sus errores para construir un mundo donde todos pudieran vivir sin temor a la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de nuestra propia naturaleza. El camino hacia la sanación fue y sigue siendo arduo, pero encontré consuelo en la esperanza de un mundo mejor, un mundo donde la maldad pueda ser derrotada por la bondad y la compasión. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.